Muy atento a esto, porque en las últimas horas hemos visto algo súper importante sobre esta zona operativa que va a cambiar en gran medida el análisis de Bitcoin. Recordemos que actualmente estamos trabajando esta estructura que veis por pantalla. Es una estructura donde habíamos visto un movimiento alcista que limpiaba toda esta zona de liquidez y que tras esto amagaba con reingresar en la estructura operativa. Es cierto que en un inicio tuvimos un pequeño rechazo a esta zona operativa dentro de la estructura, pero finalmente veíamos cómo, sobre todo en esta vela que vamos a señalar por aquí, en esta velita de aquí, tenemos un aumento bastante significativo de las ventas, lo que hacía que el precio rechazase el continuar con este movimiento alcista y que volviese a encontrar equilibrio dentro de la estructura operativa. Además de esto, también veíamos algunas huellas bastante peligrosas para ese setup alcista, que serían sobre todo la ruptura de este VWAP semanal. Os recuerdo que este VWAP semanal lo que anteriormente era una zona de soporte, porque era donde estábamos viendo que entraban compras de forma agresiva a defender al precio de Bitcoin. Entonces, desde el momento en el que nosotros vemos en el gráfico que el precio rompe esta zona operativa, es donde empezamos a valorar un potencial cambio de contexto. Precisamente comentábamos cómo durante las siguientes horas iba a ser importante analizar la acción del precio sobre esta zona operativa, ya que continuábamos viendo compras sobre esta zona que frenaban todo ese movimiento bajista que traía el precio y, como veis, pues conseguían aguantar al precio por encima de esta zona media de la estructura, que estaría sobre los 87.535 aproximadamente. Estas compras estuvieron continuando durante el tiempo. Como veis, lo hemos visto en varias ocasiones sobre esta zona operativa de aquí. Y gracias a toda esta presión compradora, lo que finalmente ha sucedido es que absorbieron las ventas que estaban entrando en el mercado y a partir de aquí comenzó un movimiento alcista, otra vez a atacar zona de resistencia. Como veis, estamos viendo mucha volatilidad en estas últimas horas. Pero es que después de atacar zona de resistencia, vuelve a rechazar esta zona operativa y otra vez ataca a niveles de soporte. Pero ¿qué pasa en este caso? Que en este caso el precio no ha roto el VWAP semanal, que os recuerdo que es la zona operativa donde veíamos compras, ¿vale? Hemos vuelto a ver otra vez presión compradora agresiva sobre este mismo nivel y a partir de aquí consideramos que, a pesar de las ventas que hemos visto durante este movimiento bajista, otra vez los compradores han entrado en el mercado a defender al precio de Bitcoin sobre esta zona media. Y después de este movimiento alcista y este retroceso, vuelven a aparecer otra vez sobre el VWAP semanal intentando dar continuación alcista a este movimiento. De momento, como veis, el precio nos deja la siguiente situación. Estamos viendo cómo la estructura operativa la está rechazando y en este caso sí que podríamos empezar a valorar otra vez setups alcistas. Pero ¿cuál es el problema? Que no hemos visto una clara consolidación de esta ruptura de la resistencia. Sería importante para poder valorar compras que primero el precio tenga un retroceso a esta zona de los 89.998, casi los 90.000, como veis, para entonces en esta zona poder valorar compras. Obviamente si vemos presión compradora, porque si vuelve a reingresar, pues seguiremos viendo muestras de debilidad. Desde mi punto de vista, creo que hay que entender que también estamos entrando en fin de semana y que es bastante probable que la estructura operativa que estamos viendo no tenga continuación y que comience otra estructura operativa, pero de un time frame quizás un poco más alto. ¿Cuál podría ser esa estructura? Pues vamos a plantearla ahora mismo en el gráfico. Desde mi punto de vista, esta zona operativa es importante y luego deberíamos de tener esta otra zona de aquí marcada, para ver si durante las próximas horas continuamos viendo un desarrollo sobre este rango de precios. Mirad, esta estructura de momento la voy a quitar, ¿vale? Vamos a dejarlo un poquito de lado, pero sí que es cierto que quiero mantener
estos niveles destacados, al menos dentro del gráfico, porque pueden ser zonas operativas importantes incluso en la nueva estructura que estamos planteando. Entonces, mantendríamos en el gráfico los 85.138, tenemos nivel de soporte de esta estructura en los 86.697, zona media de la estructura que, como veis, tiene confluencia con la anterior resistencia en los 90.045 y tendríamos como resistencia de la estructura los 93.527. Importante no olvidarnos del VWAP semanal, donde hemos estado viendo tanta presión compradora. Va a ser una de las zonas operativas clave durante esta estructura. Y de momento lo que debemos de considerar es que puede ser que hayamos visto aquí un Buying Clímax, agotando con esa tendencia alcista el movimiento. Tendríamos aquí el AR, que en este caso sería pues un poquito más débil, y lo que esperaríamos ahora sería un T secundario que a priori todavía parece que se está desarrollando, así que puede ser que todavía no hayamos visto el final de la fase A de la estructura, y que por lo tanto, mientras no veamos el final de esa fase A y el inicio de la fase B, no podremos considerar que estamos desarrollando la estructura. Vamos a dejar este planteamiento y durante las próximas horas tendremos que ver si el precio se mantiene en este rango de precios lateralizando, porque de ser así, entonces consideraremos que la estructura es válida y estaremos buscando oportunidades operativas en ella. Recordemos que el fin de semana el precio tiende a lateralizar, por lo que esperaríamos que continuase desarrollando esa fase B de la estructura. Pero también es importante quedarnos con el contexto de la otra estructura que habíamos estado trabajando, y es que no nos podemos olvidar que venimos de un contexto alcista y que estamos viendo aquí un retroceso sin demasiada agresividad, gracias a esa presión compradora, sobre todo que está entrando sobre la zona del VWAP, como ya hemos comentado unas cuantas veces en este vídeo. Entonces creo que tenemos de momento bastantes huellas favorables de cara al setup alcista, ¿vale? Pero tendremos que ver durante el desarrollo de esta estructura si estas huellas se mantienen y si podemos seguir favoreciendo esa continuación alcista como la opción más probable dentro de nuestra operativa, porque recordemos que nosotros no somos adivinos, le he dado una tecla sin querer. Recordemos que nosotros no somos adivinos, nosotros buscamos oportunidades operativas dentro del mercado, sean cuales sean la situación. También otra cosa que considero importante es este rechazo que ha tenido al precio a estos dos nodos de aquí. Como veis, tendríamos un nodo en los 87.912 y luego otro aquí en los 89.447. Esto ha sucedido en el corto plazo, ya que primero hemos tenido el rechazo aquí y luego hemos tenido aquí también otro rechazo más. Entonces esto también nos está indicando cierta presión compradora de fondo. Son pequeñas huellas de fortaleza que estamos viendo en el precio de Bitcoin en estas últimas horas. Porque como veis también estamos trabajando un time frame de 30 minutos. Entonces hay que entender en qué temporalidad estamos desarrollando esta estructura para poder esperar también un cierto margen temporal para ver luego ese desarrollo y entender también qué oportunidades podremos llegar a encontrar sobre esta estructura operativa. Como os digo, todavía nos queda cierto desarrollo, así que nos tocará esperar un poquito para poder valorar nuevas oportunidades. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando Trading Different. Estoy viendo cosas bastante interesantes así de primeras. Lo primero que voy a destacar, para que no se me olvide, es la actividad que hemos tenido en el indicador de tendencia. Primero marcando un nivel de tendencia alcista 1. Aquí ya demostraba cierta fuerza alcista el precio, pero lo más importante es cómo fue aumentando horas después hasta llegar a un nivel 3, que eso es lo que más nos demuestra fortaleza en un contexto alcista, ¿vale? Porque en este caso estaría marcando una tendencia alcista a este indicador. Ahora bien, viendo esta situación, lo que esperaríamos, por lo tanto, es que el precio pudiese visitar zonas operativas con grandes liquidaciones, como por ejemplo esta zona de los 92.000
435, tenemos aquí un poquito en los 94.390 y luego tenemos aquí dos zonas operativas, los 95.500 y en torno a los 96.250. Por parte de los long también tenemos liquidez, como veis. De hecho, si seguimos filtrando, pues seguimos encontrando incluso más liquidaciones, pero bueno, cerca del precio, o lo más cerca del precio, mejor dicho, podríamos decir que tenemos en los 86.630 y en los 86.125, pero donde más liquidez vemos sin duda alguna serían los 85.050. Respecto a la liquidez de 100x, veo esta zona operativa en los 90.860 y considero que es bastante probable que el precio visite esta zona durante las próximas horas, precisamente a llevarse todas estas liquidaciones que estamos viendo que están al lado del precio. Por otro lado, por parte de la liquidez de 50x vemos más liquidez en zona de shorts. Tenemos en estos 92.357, 92.537 y 92.675. Y luego en zona de longs tenemos aquí en los 86.666. Respecto a la liquidez de 25x también vemos varias zonas operativas. 92.425, 92.810... un poquito más arriba en los 94.090 y también tenemos en los 94.375. En zona de longs, bueno, como veis teníamos esto, pero si filtramos pues sucede lo mismo de antes. Un poquito en los 86.660, 86.130, pero donde más empezamos a tener es a partir de los 85.125, hasta estos 84.425. Hay bastante liquidez de 25x en zona de longs. Y respecto a la liquidez de 10x, pues bueno, comentar a partir de los 96.257 aumenta bastante y luego en zona de longs tendríamos que bajar pues hasta estos 82.720, donde diremos un clúster hasta los 82.130. En Bookmap estoy viendo algo muy interesante, porque en anteriores vídeos comentábamos una dinámica clave en la operativa, y es que aparecían compras sobre estos 85.000 y sobre los 84.600. De hecho, bueno, como veis aquí también, un poquito más abajo, también aparecían compras. Pero la dinámica, al fin y al cabo, es que cuando el precio retrocede, enseguida aparecen compras a defender al precio. Esto sucedió durante este movimiento bajista, pero luego es que durante este otro también volvió a suceder lo mismo. Incluso entraban órdenes de compra un poquito más arriba, en estos 86.050 aproximadamente. ¿Qué sucede? Durante este movimiento alcista, bueno, veíamos que parte del volumen de compras desaparecía, aunque se mantenían en los 85.100 aproximadamente. Pero al iniciar todo este movimiento bajista que hemos estado viendo, otra vez vuelve a entrar volumen de compras a partir de estos 86.700. Y en este caso, como veis, de hecho es bastante el volumen de compras que estábamos viendo. Sobre todo tuvimos aquí un punto muy importante en los 86.050 y luego hemos visto cómo en los 85.000 hay mucho volumen de compras. Y digo que lo hay porque se mantienen las compras que entraron en este momento y como veis pues incluso el volumen diría que es hasta más y la verdad es que es mucho volumen de compras el que estamos viendo. Por algún motivo las ballenas parece que tienen intención de defender al precio sobre estos 85.000. No quieren que el precio de Bitcoin caiga de esta zona operativa. Ahora, si revisamos los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, vemos, podríamos decir, dos zonas operativas principalmente, que serían los 87.535 más o menos. Luego tenemos aquí en los 79.660 y luego lo que tenemos por aquí, que es menos liquidez, pero también considero que es importante, serían los 76.880 y un poquito aquí en los 75.258. En los CVD seguimos destacando ventas desde Bitstamp. Por ejemplo, vemos también una venta un poquito más fuerte desde Bitfinex, aunque tampoco es comparable a otras que hemos tenido, por ejemplo en este momento de aquí, que eran más grandes. Bybit vemos que sigue vendiendo, no con tanta agresividad quizás, pero bastante distribuido.
Y sí que vemos por otro lado algunas compras importantes por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo, de high leverage, estamos revisando ahora primero, estaríamos viendo liquidez en los 85.560, tenemos también en los 88.500 y en los 88.220. Ahora sí, en los mapas de corto plazo tenemos liquidez en los 90.975 y luego tenemos aquí una zona operativa desde los 89.650 hasta los 89.185. Por parte de los short no hay tanta liquidez, pero es cierto que tenemos un poquito en los 91.915. El precio de Bitcoin experimentó una caída cercana al 3% tras declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien sugirió que no hay urgencia en reducir las tasas de interés. Durante un discurso en Dallas el 14 de noviembre, afirmó que la economía no muestra señales que requieran una disminución inmediata de las tasas. Esta postura se produce después de dos recortes recientes, uno de 50 puntos básicos en septiembre y otro de 25 básicos en noviembre. La próxima decisión sobre las tasas de interés está programada para el 18 de diciembre. Las expectativas de un nuevo recorte en diciembre han disminuido, con probabilidades reducidas al 59% según The Covesi Letter. Los inversores en Bitcoin siguen de cerca las decisiones de la Fed, ya que tasas más bajas suelen hacer menos atractivos activos seguros como bonos, incentivando inversiones en activos de mayor riesgo como Bitcoin. Además, datos recientes de inflación en Estados Unidos mostraron un aumento anual del 2,4%, ligeramente por encima del consenso del 2,3%, lo que podría influir en las futuras decisiones de la Fed. Según el jefe de investigación de activos digitales de VanEck, se espera que Bitcoin alcance repetidos máximos históricos en los próximos 2 trimestres. Indicó que Bitcoin se encuentra en un territorio de cielo azul sin resistencias técnicas significativas y proyecta un precio de $180.000 para 2025. Desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Bitcoin ha experimentado un incremento aproximado del 30%. Este repunte ha sido atribuido en parte a la elección de Donald Trump, conocido por su postura favorable hacia las criptomonedas. También destacó un aumento en las consultas de asesores de inversión interesados en incrementar su exposición a Bitcoin, lo que sugiere una creciente demanda institucional. Además, señaló que indicadores clave monitoreados por VanEck continúan mostrando señales positivas para la continuación de este rally alcista. A pesar del reciente enfriamiento en el precio de Bitcoin, que se sitúa alrededor de los $88.000 aproximadamente, las proyecciones de VanEck mantienen una perspectiva optimista para el activo digital en el corto y mediano plazo. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin y Ethereum en Estados Unidos registraron salidas netas el 14 de noviembre, marcando la primera vez desde la elección de Donald Trump el 5 de noviembre, que se observan retiros en estos fondos. En conjunto, los 11 ETFs de Bitcoin experimentaron una salida neta de $400 millones, coincidiendo con una caída del 2% en el precio de Bitcoin. Por otro lado, los ETFs de Ethereum también vieron salidas netas de $3,2 millones, poniendo fin a una racha de entradas que sumaron casi 800 millones desde el 4 de noviembre. Estas salidas que estamos viendo se producen después de un periodo de entradas significativas tras la victoria de Trump, que impulsó un rally en el mercado de criptomonedas, llevando a Bitcoin a alcanzar un máximo cercano a los $93.500 el 13 de noviembre. Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión a nivel mundial, ha incrementado significativamente su exposición a fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Según una presentación del 14 de noviembre ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, el banco posee aproximadamente $718 millones
en participaciones de 8 ETFs de Bitcoin. La inversión más destacada es de 461 millones de dólares en iShares Bitcoin Trust ETF de BlackRock. Además, han aumentado su portafolio de ETF de Bitcoin en 300 millones de dólares desde el segundo trimestre de 2024, lo que representa un incremento del 71%. Este movimiento es notable considerando que en 2020 criticó a Bitcoin y las criptomonedas, argumentando que no era una clase de activos adecuada para sus clientes. La reciente inversión de Goldman Sachs en el ETF de Bitcoin refleja un cambio en su postura hacia las criptomonedas, alineándose con una tendencia más amplia de adopción institucional en el sector financiero. El fundador de MicroStrategy y reconocido defensor de Bitcoin, Michael Saylor, ha expresado su confianza en que el precio de Bitcoin no retrocederá a los $60.000 en el corto plazo. En una entrevista reciente, Saylor afirmó que no cree que caiga a los 60.000 ni a 30.000, que cree que va a subir ya desde aquí. Saylor atribuye su optimismo a la reciente victoria electoral de Donald Trump, señalando que esta asentó muy decididamente el futuro de las criptomonedas y Bitcoin en los Estados Unidos. Además, anticipa que Bitcoin superará los $100.000 antes de 2025 y ya está planeando la fiesta de los $100.000 para final de año. El 15 de noviembre de 2024, Nise Arca presentó una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para listar el Bitwise 10 Crypto Index Fund como un producto cotizado en bolsa. Este fondo, gestionado por Bitwise Asset Management, busca ofrecer a los inversores exposición a una cesta diversificada de las principales criptomonedas. Incluye asignaciones en 10 activos digitales. Entre ellos tendríamos Bitcoin, Ether, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Bitcoin Cash, Chainlink, Uniswap y Polkadot. Al 31 de octubre del 2024, la composición del fondo era de 75,1% en Bitcoin, 16,5% en Ether, 4,3% en Solana, 1,6% en XRP, con los demás activos representando menos del 1% cada uno. Las probabilidades de que un fondo cotizado en bolsa de Solana sea aprobado en Estados Unidos antes de finales de 2025 son abrumadoramente altas, según el jefe de investigación de activos digitales de Banenk. Anticipa que la Comisión de Bolsa y Valores aprobará más productos de criptomonedas tras la victoria electoral de Donald Trump, conocido por su postura favorable hacia las criptos. Argentina encabeza el ranking de inversiones tokenizadas en bienes raíces en América Latina. El estudio titulado Informe sobre el perfil de los inversores en proyectos inmobiliarios tokenizados revela que el 15% de los inversores en este tipo de activos son latinoamericanos, con una participación destacada de Argentina. La situación económica del país, caracterizada por una alta inflación, ha impulsado a los argentinos a buscar alternativas de inversión más seguras y rentables. Los proyectos inmobiliarios tokenizados permiten a los inversores participar en el mercado de bienes raíces con cantidades de inversión más accesibles, ofreciendo mayor liquidez y diversificación. En el caso de Ethereum ya comentábamos en vídeos anteriores cómo veíamos algunas muestras de debilidad, sobre todo después de que el precio hubiese roto el VWAP semanal, una zona operativa clave de soporte al igual que en Bitcoin, y donde ya veíamos cómo empezaba a entrar presión vendedora para evitar que volviese a romper esta zona operativa. Esto lo vimos en este punto, pero después de tener este rebote alcista, también volvimos a tener un rechazo sobre estos niveles y ya la siguiente vez no podía siquiera alcanzar la zona del VWAP. El precio
continuó con la tendencia bajista, como ya anticipábamos ayer, aproximándose al principal objetivo, que era la zona del VWAP mensual. En este caso creo que estamos viendo una potencial parada de esta tendencia bajista y vamos a establecer una estructura operativa en Ethereum. Y la estructura para este fin de semana podría ser la siguiente. Tendríamos el soporte en los 3015 y la resistencia sobre los 3130. Ahora, lo que tendríamos que ver es que el precio de Ethereum continuase lateralizando sobre estos niveles para confirmar la estructura operativa y que a partir de aquí podamos buscar oportunidades operativas en el mercado. En los mapas de liquidaciones de Ethereum ya comentábamos anteriormente cómo limpiaron bastante zona de longs, pero destacábamos que todavía seguía quedando liquidez un poquito más abajo, desde estos 3015 hasta los 2970 prácticamente tenemos bastante liquidez, pero si tenemos que destacar una zona con mucha liquidez, esos serían los 2985. Y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo un poco de liquidez en ambos lados, un poquito en torno a los 3130 y sobre todo donde más cerca tenemos liquidez sería en los 3030.